Muy buenas noches, bienvenidos a las 8 en punto, un poquito más atrasado por la cadena de radio y televisión nacional que hizo el presidente de la República con anuncios que, bueno, nos quedamos con sabor a conocer un poco más y vamos a tratar en el transcurso del programa de tener a algún economista para que nos reaccione a estos anuncios hechos el presidente que se refieren básicamente a inyectar dinero a través de los bancos nacionales, a los bancos, privados del país para líneas de crédito mediante préstamos al Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional. Estamos hablando de otros préstamos, además del que ya se aprobó por 950 millones, es lo que yo entiendo y que me gustaría entender mejor, trataremos de hacerlo. No sabíamos que había cadena y que había este tema, por lo tanto, digamos, no podíamos estar preparados. Pero bueno, pero sí estamos preparados para otro tema bien importante, sumamente importante. Resulta de que existe un índice de estudio en América Latina que se llama Latinobarómetro, que mide más o menos la percepción de la democracia y los problemas de la democracia en todo el continente. Esto tiene ya varios años, aproximadamente 20 años, que ha estado funcionando con bastante éxito. Y hay, obviamente, un capítulo de El Salvador que hace, digamos, el trabajo en relación a cómo estamos nosotros percibiendo la democracia. En oportunidad, el informe de este año se llama Informe Cultura Política de la Democracia en El Salvador, 2008, el impacto de la gobernabilidad, y ha estado a cargo de dos personas para ustedes muy conocidas, dos instituciones del país que trabajan permanente en la investigación. Uno es el Fundaungo, que a través de su director ejecutivo Ricardo Córdoba. Buenas noches, Ricardo, gusto saludarte. Buenas noches, Nacho, gusto estar muy en tu bienvenido. programa. Y Miguel Cruz, José Miguel Cruz, investigador del UDOC y ahora también de la Universidad de Vanderbilt, que está auspiciando este proyecto. También hay que decirlo, digamos, que este estudio ha sido también patrocinado por USAID, que es la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Vamos a conversar cómo está viendo la gente la democracia en El Salvador, los peligros de la democracia, cómo están viendo los partidos políticos, el gobierno central, las municipalidades, cómo están viendo la economía, cómo están valorando la democracia y los partidos políticos. Eso después de saludar a Marco Agrícola, que hace posible este primer segmento de 8 en punto. Bueno, voy a aclarar que no es Latinobarómetro, es Barómetro de las Américas, otra medición, digamos, que tiene mucha credibilidad y ha trabajado, tengo entendido, más o menos de los 90 aproximadamente, ¿no? ¿Desde el 91? 91 inició esto. Bueno, cuéntame, ¿este es el informe número cuánto que se hace sobre El Salvador? Este es el quinto informe que se hace sobre El Salvador y los últimos 3 o 4 informes han sido todos hechos por Fundaungo y por el Instituto de Opinión Pública de la UCA, primero bajo la sombría de la Universidad de Pittsburgh, ahora bajo la sombría de la Universidad de Vanderbilt, y básicamente el objetivo es medir la cultura política de los ciudadanos en países de las Américas. Lo importante de este estudio es que se ha hecho no solo aquí en El Salvador, sino que se ha hecho en otros 21 países más de América, incluyendo Estados Unidos y Canadá. Al principio no estaban todos incluidos, poco a poco se fueron incluyendo todos, ¿no? Exacto. Hoy están los 22 países. Están los 22 países y esperamos repetir, por ejemplo, esta ronda en el 2010, con todos los países. Estos estudios por países permite hacer un análisis comparativo. Exacto, excelente. Permite hacer un análisis comparativo en todos los países y también permite profundizar en cada país, que es lo que muchas veces otros estudios no hacen. Otros estudios solo muestran el panorama general, pero para este se genera un informe como el que vamos a discutir hoy para cada uno de los países y luego también se genera un informe para toda la región. Okay. Ricardo, ¿cómo se hace este estudio? Tengo entendido que es largo, dura un año el hacerlo, ¿no? Bueno, el estudio se basa en una encuesta de opinión pública y es coordinada para utilizar la misma metodología en lo que se refiere al marco muestral, el mismo cuestionario, por lo menos una parte importante del cuestionario es la misma en todos los países, aunque hay secciones que se adaptan a cada país. Eso lo que permite es la posibilidad de comparar a los distintos países. En el caso de El Salvador, en este último estudio, el trabajo de campo se realiza en el mes de febrero. Es decir, la foto, por así llamarle, a la situación del país de la cual hoy vamos a conversar, tiene que ver con el trabajo de campo realizado en el mes de febrero de este año. Posteriormente se procesan los datos, se analizan, se elabora el informe y en esta oportunidad se está presentando, dijéramos, en noviembre, el informe con los datos a febrero de 2008.
a lo que planteaba Miguel... ¿Por qué se demora tanto si fueron tomados los datos en febrero? Bueno, primero porque para poder hacer algunas de las comparaciones tienen que lograrse que los tiempos en los cuales se realiza el trabajo de campo en los países coincidan, para que precisamente al elaborar el informe estén los datos disponibles para los 22 países. Unos empiezan el trabajo de campo un poco antes y por lo tanto un factor es acomodar los tiempos para tener la base de datos con los 22 países. Y el segundo tiene que ver con los tiempos que tarda terminar de redactar el informe y afinar lo que es, dijéramos, bastante más comprensivo en el alcance. Un dato nada más para ampliar a lo que Miguel planteaba, es que nos permite entonces ver los datos de El Salvador en el 2008, compararlo en algunas de las preguntas con otros 21 países, pero además en este informe se pueden ver la evolución en algunas de las preguntas con los datos de la encuesta de 2004, 2006 y 2008, es decir, permite ver la evolución en estas tres mediciones en algunas de las preguntas. ¿No pudiera ser que las percepciones hayan cambiado de febrero a la fecha? Por la naturaleza de un estudio de cultura política, digamos que no tiene un propósito o un interés con respecto al proceso electoral o a candidatos o a partidos, sino que más bien como un estudio de cultura política lo que interesa es ver actitudes, valores, la opinión de la ciudadanía con respecto a las instituciones. Dijéramos, la medición, aunque es realizada en febrero, sigue reflejando la percepción que se tiene en el país con respecto al año. Desde luego que hay que entender el momento y eso podría ayudar en algunas preguntas a entender por qué hay más preocupación por un tema que otro. Pero por la naturaleza del estudio de cultura política sí nos permite decir que es la medición o es la fotografía para el año 2008. Entendería que lo que se trata aquí es estudiar la democracia, ¿no? O los factores que afectan a la democracia. Desde el punto de vista de los ciudadanos, sí. Desde el punto de vista de cómo lo ven los ciudadanos. Porque obviamente en el mantenimiento de la democracia pesa mucho lo que la gente piensa de la democracia. Es decir, la democracia no solo se mantiene por lo que hacen los políticos o por lo que hacen las instituciones, sino que por lo que la gente hace para apoyar esas instituciones fundamentales de la democracia. Entonces, por eso recogemos eso y por eso es importante. Es decir, para poner un ejemplo, es decir, si dentro de 10 años solo el 10% de la gente piensa que la democracia es un buen sistema de gobierno, probablemente sería muy difícil mantener un régimen democrático si la gente no cree en la democracia, ¿no es cierto? Entonces, lo que revela el estudio, para adelantar algunos datos, por ejemplo, es que la mayor parte de la gente prefiere la democracia. A ver, partamos por eso. ¿Qué piensa la gente de nuestra democracia? Bueno, Ricardo puede ahondar un poco en ese... A ver, Ricardo, específico. ¿Qué piensa la gente cuando, me imagino que se le preguntó a la gente si siente que está viviendo en un régimen democrático? Se utilizan preguntas en estudios comparativos para ver la preferencia del sistema democrático frente a un régimen autoritario. Y en este caso, el hallazgo principal que hay en dos preguntas que se hacen es que los salvadoreños prefieren y expresan altos niveles de apoyo para la democracia como régimen político, para la democracia como forma de gobierno. Es decir, para dar un dato, por ejemplo, el 78,4% prefiere a la democracia como forma de gobierno frente a un 9,7% que prefiere un gobierno autoritario o a un 12% al que le da lo mismo un gobierno democrático que uno autoritario. Es decir, el primer hallazgo importante es que los salvadoreños expresan, dijéramos, un apoyo fuerte a la democracia como régimen político. Sin embargo, cuando también se pregunta sobre el nivel de satisfacción que hay con el funcionamiento de la democracia, la paradoja es que hay un importante nivel de insatisfacción con el funcionamiento de la democracia. Ahora, la pregunta será, ¿y esta insatisfacción un poco qué nos plantea? Bueno, que los salvadoreños valoran en positivo la democracia y lo que se quisiera o la expectativa que hay es con que en democracia y en la democracia probablemente pudieran estar funcionando mejor las instituciones, pudieran estar mejor en sus expectativas económicos y sociales, pero que los cambios, o en todo caso las inquietudes que hay, deben de hacerse fortaleciendo el sistema democrático. Y en relación a esto al resto de países de América Latina, ¿cómo nosotros percibimos mejor la democracia que otros países? El Salvador en esta pregunta tiende a ubicarse en la media de los países, es decir,
No, en este ámbito prácticamente nos encontramos en la media. Y la otra pregunta, el otro aspecto importante con esta pregunta es que esta alta valoración sobre la democracia prácticamente se ha mantenido en estos niveles altos, entre 7 y 8 de cada 10 salvadoreños, en la medición de 2004, 2006 y 2008.